Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Luego lo veremos en la pantalla en la nueva versión internacional. Pero en la Reina Valera dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tal si ustedes lo leen conmigo, por favor? Léanlo conmigo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Padre, te adoramos en esta mañana, hemos afirmado tu presencia. Ahora, al acercarnos a tu palabra, Señor, suplicamos que tu gracia nos asista en la proclamación de tu palabra. Me escondo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Agradezco a mi esposa, quien me ayuda, y a mi secretaria para la presentación de el sermón. Hablaremos de cómo tener unas relaciones interpersonales saludables. Relaciones interpersonales saludables. Y para hablar de relaciones interpersonales se necesitan dos. Para hablar de relaciones interpersonales se necesitan dos. ¿Cómo tener eso de relaciones interpersonales saludables? El apóstol Pablo escribe a los Romanos y en el capítulo 13, me gusta la nueva versión internacional, y dice de la siguiente manera: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que el texto nos está diciendo es eso: no tengan deudas, pague lo que debe. Y si tiene la oportunidad de perdonar, perdone. Yo quiero que a partir de este sermón usted borre de su mente una frase que nuestros abuelos nos enseñaron. Una frase que nuestros abuelos nos enseñaron cuando no podían pagar las deudas era: que Dios se lo pague. Cuando nuestros abuelos no podían pagar las deudas, ¿qué decían? Que Dios se lo pague. Pues en esta mañana yo le voy a decir: no, Dios no se lo va a pagar. Tú tienes que pagar tus deudas. Y una de las cosas para poder tener buenas relaciones interpersonales es que tú des la cara. Tú tienes que pagar las deudas. Díganle a la que tiene al lado: Dios no me lo va a pagar, tú me lo tienes que pagar. Los que en esta mañana tienen deudas dicen: ay, Dios mío, y a los que le deben, gloria a Dios. Eso de que Dios se lo pague ya no más. No, tú tienes que pagar. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. No tengan deudas, paguen lo que deben. Miren, hablando de relaciones interpersonales, esto no es invención de nosotros los humanos. Las relaciones interpersonales son invención de Dios. Dios nos creó seres relacionales. Dios nos creó con la capacidad para establecer relaciones. Desde el comienzo, si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, nos damos cuenta que Dios se preocupó por preparar un escenario propicio para que el hombre fuera feliz. Si usted mira la historia de la creación, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y llega el día 6 y todo está listo, y de entonces Dios creó al hombre. Pero luego de que Dios puso al hombre en ese escenario perfecto para que el hombre fuera feliz, dice el texto bíblico: y se dio cuenta Dios que había algo que no era bueno. Después de que había revisado toda la creación, que era muy buena, había una cosa que no era buena. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Es decir, estableceré en el hombre la capacidad para que pueda establecer relaciones interpersonales. Y desde ese momento fuimos bendecidos, pero se nos complicó la vida. Porque qué difícil es tener buenas relaciones interpersonales. Es por eso que tenemos que ahora que bregar con el asunto del perdón.
Por esa razón tenemos que bregar con el asunto del perdón. No es fácil tener relaciones interpersonales. Mire el que tiene al lado y lo verá que no es fácil con el que usted tiene al lado. Ahora, antes de mirar al que tiene al lado, mírese a sí mismo y lo verá que es mucho menos fácil. Es mucho menos fácil. Es por eso que el consejo del apóstol Pablo, y desde el comienzo hasta el final de la Biblia se habla de tener buenas relaciones interpersonales. No tengan deudas pendientes con nadie, a menos la de amarse los unos a los otros. Es lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Miren, los psicólogos, los sociólogos han estado profundamente preocupados por esto de las relaciones interpersonales. ¿Sabe por qué existen guerras? ¿Sabe por qué hay guerras en el mundo? Porque no hemos aprendido a manejar relaciones, ¿qué? Interpersonales. Existe la guerra entre los Estados Unidos e Irak e Irán, pero ¿sabe? A veces en nuestras casas tenemos nuestras propias guerras. En nuestras familias tenemos nuestras propias confrontaciones. En el seno de nuestro hogar a veces tenemos unos conflictos tremendamente, inmensamente grandes. Los psicólogos y los sociólogos han hablado de las relaciones interpersonales y a veces no tenemos claro esto de qué relaciones interpersonales. Hice una pequeña investigación y encontré lo siguiente. Hay algunos conceptos generales de lo que es relaciones interpersonales y cómo para el ser humano es tan importante tener sanidad mental, emocional y espiritual. Y uno de los elementos para tener sanidad mental, emocional y espiritual es justamente el perdón, que nos va a llevar a tener buenas relaciones interpersonales. Conceptos generales acerca de las relaciones interpersonales. Dicen los sociólogos lo siguiente: las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales de su entorno más inmediato, que favorecen su adaptación al mismo. Por el contrario, la carencia de estas habilidades pueden provocar rechazo, aislamiento y definitivamente limitar la calidad de vida de una persona. Es decir, escuche, si tú y yo no tenemos buenas relaciones personales y no incorporamos a nuestra vida elementos fundamentales que vamos a ver ahora, como uno de esos elementos, el perdón, nuestra propia calidad de vida se va a deteriorar día tras día. Es inevitable. Muchas de las úlceras, muchas de las hernias, muchos de los problemas físicos surgen de no tener unas buenas relaciones interpersonales. Bueno, dicen además los sociólogos, las habilidades sociales son las conductas o las destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Siguen diciendo los psicólogos y los sociólogos. Las conductas interpersonales tales como la aceptación de autoridad, las destrezas conversacionales, las conductas cooperativas y las conductas relacionadas con el individuo propio, es como el individuo se relaciona consigo mismo para poder relacionarse con otro, es qué sentimientos y cómo piensa de sí mismo, actitudes positivas hacia uno mismo, la conducta, la ética y conductas relacionadas con la tarea, el trabajo, todo eso son elementos de las relaciones interpersonales. Mire, los sociólogos, ¿sabe usted por qué va al sociólogo y al psicólogo y al psiquiatra? Cuando usted lo mandan al sociólogo o al psiquiatra, le dicen es porque usted tiene un problema de relaciones interpersonales. Cuando usted va al psicólogo le dice con quién vive, cuál es su entorno, qué le ha pasado en su casa. Todo eso contribuye para tener unas buenas relaciones interpersonales. Pero mire, antes que los sociólogos y los psicólogos y los psiquiatras, la Biblia ya daba elementos de sanidad terapéutica, bendito el Señor. La bendita palabra del Señor. ¿Por qué no coge su Biblia en el nombre del Señor? Le dice, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos, claro que sí.
Pero bendito el Señor que tenemos el fundamento de la palabra del Señor. Por eso en esta mañana, aunque los psicólogos y los psiquiatras han acertado en algunas cosas, quiero presentar rápidamente algunos principios bíblicos para unas relaciones interpersonales saludables. 5 principios bíblicos, rapidito, cópielos ahí en su material. 5 principios bíblicos para unas relaciones interpersonales saludables. Principio número 1. El primer principio es este, justamente, aplique los valores y principios de la palabra. Para las relaciones interpersonales, aplique los valores y principios de la palabra. Dios mío, si nosotros para cada decisión que tomáramos, que fuéramos a tomar, para cada negocio que fuéramos a emprender, si los jóvenes cuando se fueran a casar siguieran los principios de la palabra y cuando estuvieran buscando su novio, su novia, con quién me casaré, estuvieran respondiendo a esa pregunta, siguieran los principios de la palabra, si para cada situación que vivimos en medio de los conflictos que tenemos en nuestra casa, siguiéramos los principios de la palabra, muchos dolores de cabeza nos evitaríamos. Es por eso que la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Es la bendita palabra del Señor la que nos guía para todas las actitudes y funciones que como humanos debemos tomar. Bueno, el apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, les dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Mire, ¿cómo es esto de aplique los valores y principios de la palabra? Uno de los valores fundamentales de la palabra es: ¿cuántos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Levante su mano. Ok, ahora, ¿cuántos creemos que hemos sido justificados por ese perdón que hemos recibido? Ok, ¿cuántos sabemos qué es la justificación? Levanten la mano.